Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto sigue siendo Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ya estamos aquí otra temporada con ganas renovadas, con la ilusión de seguir haciendo lo que más nos gusta, de hablaros de fútbol en la manera en la que nos gusta, con el fútbol internacional como excusa y con las ganas también de compartirlo con vosotros. Que sigáis siendo los oyentes de Play Fútbol parte importante, la comunidad del Play, parte importante del programa. Os vamos a seguir leyendo en el tramo final de cada uno de los programas, contestando a vuestras preguntas. Queremos que sigáis siendo parte del programa. Un Play Fútbol que va a tener novedades. No quiere decir esto que a la gente habitual del programa les vayáis a dejar de escuchar. Los Paquillo Mariscal, Aritz Gabilondo, José David López, mi escudero Fernando Rodríguez, que está siempre ahí al quite, Fermín Suárez, cuando su agenda se lo permita, va a estar con nosotros también en el programa. Miguel Ruiz va a seguir haciendo su sección y acompañándonos de vez en cuando. Vamos a mantener esa sección del mejor 11 sub-21 cada uno de los meses. Se irán pasando por el programa pues gente como David Jorques. Bueno, tenemos a la gente habitual del Play, les vamos a mantener, pero vais a escuchar, hemos hecho los deberes también, a gente diferente, voces nuevas que se van a ir pasando por el programa. Hemos hecho los deberes este verano y creo que charlando con gente muy interesante podemos volver a recuperar esas portadas que creo que han sido un poco el buque insignia del programa, el hecho diferencial de Play Fútbol. Y especialmente en las semanas en las que no haya Champions, porque eso ya nos ocupa parte importante de cada uno de los episodios. Creo que van a ser parte muy importante otra vez de Play Fútbol. Insisto, ganas renovadas, las voces de siempre, muchas ganas de hacer lo que hacemos siempre con vosotros, que es charlar de fútbol y analizarlo a nuestra manera. Y no me enrollo más, vamos a arrancar con el primer episodio en el que vamos a hacer un mapa de lo que puede ser la temporada en Europa. Os vamos contando más novedades durante este episodio. Arranca la 26-27 en Play Fútbol. Pues vamos allá, segundo episodio de la temporada de Play Fútbol. He dicho segundo, no. Primer episodio de esta temporada de Play Fútbol 2026-2027. Que no haya un episodio sin gazapo, que no haya un episodio sin una errata, sin un mal momento. Y nada, hemos tardado poquitos minutos en arrancar. Lo dicho, vamos a hacer un mapa de lo que va a ser, puede ser la temporada. Contando un poquito los principales cambios para los que habéis tirado mucho de sombrilla, de bañador, de crema solar, de viaje a Asia, de viaje a Sudamérica, de viaje donde os haya dado la gana, de quedaros en casa pero haber desconectado de fútbol, para reconectaros. En el episodio de hoy vamos a hablar un buen rato básicamente de Premier, Bundesliga y Liga Italiana, de los principales equipos de estas divisiones, de estas ligas, cómo se han reforzado, qué cambios se han hecho, si han cambiado de entrenador, por dónde van a ir o pueden ir los tiros en Inglaterra, en Italia y en Alemania, y también de lo más destacado del resto de Europa. Compañero de fatigas habitual, analista de la Europa League en Play Fútbol y, bueno, fiel escudero, como siempre, Fernando Rodríguez. Ya me escucha. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas, ¿cómo estás? Vaya monazo tenía de Play Fútbol, de volver a estar con los oyentes, porque además mola que cuando ya empiezan a pasar semanas de agosto, Fer,
te empiezan a llegar mensajes, oye, ¿cuándo volvéis? Oye, que ha empezado la Liga y no habéis vuelto. Hombre, nos hemos aprovechado, Fer, que este año la Premier, que normalmente es siempre nuestro pistoletazo de salida, cuando empieza la Premier, empieza Play Fútbol, pues mira, este año, por lo que sea, y a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente, ha empezado una semana después que la Liga, y nos hemos aprovechado y hemos alargado una semanita nuestro regreso, pero te reconozco que tenía monazo de volver. Sí, yo también. Es cierto que lo que dices, con esto de que la Premier ya ha empezado una semanita más tarde, hemos aprovechado ahí para ponernos un poquito más morenos, hemos aprovechado para, pues no sé, desconectar un pelín más. Estando conectados, porque realmente es lo que dices, realmente estás pendiente de mercado de fichajes que se ha movido un montón, de inicios de competiciones, Supercopas de Europa, de Supercopas en las diferentes ligas, pero sí, ya había ganas y yo te digo, te reconozco que ya con la vuelta de la Liga la semana pasada ya pensé, me falta mi episodio de Play Fútbol de la semana, ¿para qué te voy a engañar? Bueno, pues a partir de hoy no paramos y además anuncio también, ya hemos contado un poquito cositas en la introducción de cómo va a ir la temporada. Hemos anunciado que vamos a tener gente nueva sonando en Play Fútbol. Hemos hecho algún, no sé si decir fichaje, pero bueno, vamos a tener la cesión de gente, como siempre, interesante, la que se habla en Play Fútbol. Y anuncio que esta semana nos apetecía volver y vamos a hacerlo por partida doble. Obviamente, ya lo sabéis, el jueves tenemos el sorteo de la Champions y eso implica que seguramente sea el jueves a última hora, si no será el viernes por la mañana, pero yo creo que va a ser el jueves por la noche. Vamos a tener episodio extra de Play Fútbol, el segundo de la temporada, con lo que haya deparado el sorteo de la Champions. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a hacer un poco un dibujo de lo que va a ser la temporada en Europa. Si te parece, Fer, empezando por la Premier League, vamos a hacer un informe de cada uno de estos equipos, de Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham y Aston Villa. Empezando, si te parece, Fer, por el Arsenal. Los principales cambios que hay que contarle a la gente del nuevo proyecto del actual campeón de la Premier y subcampeón de Europa, del Arsenal de Arteta. Pues realmente el principal cambio son las caras nuevas, ¿no? Es muy llamativo el mercado de fichajes del Arsenal, lo comentaremos igual más adelante, pero me parece que se ha reforzado en todas las líneas, realmente. Ha firmado un portero como Ilan Meslier, ha firmado a Ezri Konsa para la defensa también, yo creo motivado por la lesión de Saliba, que se va a perder unos partidos de este tramo de inicio de temporada y por ahí se cubre también. Además es un jugador que hemos visto en el Mundial que puede jugar también en el lateral y demás. Ha firmado a Bruno Guimaraes, que a mí me parece uno de los movimientos del verano, y también ha firmado a Cholis, al extremo griego, que también ya vino jugando una temporada muy buena la campaña pasada, y por ahí el Arsenal sí que necesitaba algún futbolista más, sobre todo porque se le han ido dos futbolistas. Uno de ellos es Christian Norgard, que es cierto que había tenido poco protagonismo con Arteta, pero el otro sí que es Leandro Trossard, que a mí siempre me ha parecido un jugador que le ha aportado mucho a Arteta desde el banquillo y que creo que por ahí necesitaba un perfil para que no bajase el nivel de esa unidad B, por decirlo de alguna manera, que está necesaria en la Premier y en equipos como el Arsenal, que aspiran a jugar todos los años la mayor cantidad de partidos posible. Y básicamente la novedad principal que ve en este Arsenal, que es de los favoritos a ganar la Premier, quizá uno de los que mantiene el bloque, son las caras nuevas y su encaje, porque por ejemplo sí que en el centro del campo la llegada de Bruno Guimaraes, con los perfiles que ya tiene, dibuja una batalla ahí por el once inicial bastante interesante. Sí, totalmente. Estamos hablando de incorporaciones interesantes. Seguramente, Fer, y con esto cerramos el Arsenal, puede faltarles un bombazo arriba. Estamos hablando de, un 11 más o menos. Puede ser en Raya en portería, un Timber, Saliba, Magalhães y Calafiori en defensa, con gente, como ha dicho Fer, como Konsa, White, Hincapié. Tiene recambios Mosquera, el propio Mosquera. Vamos a ver cómo queda la situación de Zubimendi, porque lo normal sería ver un Rice Guimaraes. A mí me parece que con la apuesta que han hecho por Guimaraes, raro va a ser que no entre ahí. Y como recambios tendría a Zubimendi y Luis Skelly.
Odegaard en la media punta, Saka y Cholis en las bandas y un Havertz o un Gyökeres arriba. Poniéndole el asterisco de que seguramente le puede faltar un bombazo de un delantero centro o un extremo zurdo de máximo nivel, porque parece que Martinelli se puede ir. Te reconozco, Fer, que si hablamos de equipo con las posiciones mejor dobladas de Europa, casi te lo pongo por encima del Paris Saint-Germain, ¿eh? Si hablamos de eso propiamente, pues igual el Arsenal me sale para mí el primero, ¿eh? Sí, yo es que hay dos futbolistas que son Zubimendi y Mikel Merino, que son dos futbolistas que serían titulares en prácticamente cualquier equipo del mundo, pero es que el propio Luis Skelly, hablabas antes de Gyökeres, que tampoco lo tiene claro con Havertz. Es cierto que no está dando el nivel que se le veía en el Sporting, pero bueno, me parece un delantero que sería, pues si no titular en casi todos, en muchísimos equipos de Champions, jugadores como Hincapié, el propio Madueke. A mí la verdad es que creo que para mantener después de ganar la Premier, creo que el mercado del Arsenal es un mercado muy bueno en el sentido de que creo que no va a permitir que ningún jugador baje, digamos, el rendimiento habitual. O sea, creo que es caro jugar se ha puesto caro ser titular en el Arsenal y creo que tal y como tienen las posiciones dobladas, es lo que tú dices, que realmente poder sacar dos onces y los dos onces serían completamente competitivos en la mayoría de los partidos de la Premier y lo podremos extrapolar a FA Cup, a la Copa de Inglaterra, incluso partidos de Champions en primera fase. Creo que ha sido muy inteligente Arteta, subiendo incluso aún más el listón de su plantilla después de ser campeón, porque es la única manera en una liga como la Premier mantenerte arriba, porque vamos a ir viendo que el resto han seguido apostando por reforzarse, por firmar jugadores, por quitarse jugadores entre ellos. Entonces creo que ha sido un muy buen mercado. A mí el del Arsenal, con el asterisco de lo que tú dices del 9, que veremos qué es lo que pasa, sobre todo con Julián, que es un jugador que está ahí sobrevolando 2 clubes, 3 clubes, y el Arsenal es uno de ellos. En el siglo XXI, en la Premier League han sido el rival a batir, primero seguramente el Manchester United de Ferguson, también el Arsenal de Arsène Wenger, el Chelsea de Mourinho. Obviamente el último que hemos tenido era el Manchester City de Guardiola. Ahora claramente, por lo conseguido, de todos el rival a batir es el Arsenal de Mikel Arteta, porque es el campeón y por cómo se ha reforzado, yo creo también, como dice Fer, este verano. Saltamos precisamente al Manchester City, al equipo de Maresca, vida nueva, te diría, sin Pep, pero también sin Rodri, que me parece que son 2 pérdidas tremendas para el conjunto Citizen. Sí, es que es sin Pep, es sin Rodri, es sin Bernardo Silva, es sin John Stones. Bueno, ya no estuvo la temporada pasada, pero ya es definitiva la salida de Akanji. Prácticamente sale casi toda la herencia de lo que fue el Manchester City de Pep, y en las altas hemos visto que tampoco da la sensación de que con Maresca en el banquillo, Bruno, va a cambiar mucho este Manchester City, porque bueno, más allá de la vuelta de jugadores cedidos como Vitor Reis o Echeverri, que ya veremos qué ocurre con ellos en el futuro, las llegadas son futbolistas muy diferentes a los que se han ido. Quiero decir, Elliot Anderson, que es la principal incorporación del City en el centro del campo, es muy diferente a Rodri. No es oficial, pero sí oficioso lo de Ayoub Buadi, que también es muy diferente, creo, a los perfiles que ya tenía el Manchester City. Y bueno, creo que Guardiola tampoco es Enzo Maresca. Quiero decir, para mí, te reconozco que pese a que veo la plantilla del City, me sale un 11 muy reconocible, un 11 que te da para competir, un 11 que para competir la Premier, quiero decir, con Haaland, con Semenyo, tienes Cherki, creo que Anderson, Buadi son 2 muy buenas incorporaciones, pero me genera, digamos, mucha incertidumbre qué va a ser este Manchester City después de Guardiola. Creo que es muy complicado dibujarlo. También creo que la etapa de Maresca en el Chelsea también fue tan rara que me dificulta un poco incluso imaginarme un 11 tipo de Maresca, más allá de lo que comentamos, de que tiene un muy buen portero como Donnarumma, de que tiene una pareja de centrales como Congueji y Rubén Díaz, tienes Guardiola. Al final creo que tiene una muy buena plantilla el City, pero creo que estoy tan acostumbrado a ver el City de Guardiola, y llevamos muchos años viendo al City de Guardiola, que ahora, si
sin Guardiola y lo que decíamos, sin Rodri, sin Reinders, que también se ha marchado, sin Bernardo Silva, sin Stones, sin Ake, creo que es una incógnita, o sea, no sabría imaginarme el rendimiento que va a dar el equipo porque ahora mismo tienen muchas cosas que ensamblar, empezando por el proyecto del entrenador. Sí, luego lo hablaremos con Paquillo Mariscal, pero ayer se le ocurrió a Maresca meter a Guehi de mediocentro. Sí. Y que Cherki no fuera titular, pero bueno, yo creo que irá mejorando poco a poco el Manchester City, que eso sí consiguió la victoria. Insisto, a mí me parece que son demasiados cambios, que es demasiado no echar de menos a Guardiola, no echar de menos a Rodri, y creo que a nivel competitivo lo puede pagar el Manchester City. Estoy convencido de que va a ser así. No soy tan catastrofista, no soy tan agorero como le he escuchado a mucha gente, que le dejan incluso fuera del top 4. Yo creo que un equipo con Haaland va a ser difícil, con Haaland, con Donnarumma, Sí. con Guardiol, con gente muy muy buena. Va a ser muy difícil que se quede fuera del top 4, pero es verdad que se lo va a tener que pelear, se lo va a tener seguramente que luchar más que otras veces. Por cierto, tema Haaland, hay que comentar el tema del pelo de Haaland. Sí. No serás tú de los que compra el new look de Erling Haaland. Nada, yo estoy totalmente acostumbrado a ver la melena de Haaland, Bruno. Yo no. O sea, reconozco que cuando he visto el vídeo, de hecho no lo había visto, me lo han enseñado. Y cuando lo he visto he dicho, esto debe ser de inteligencia artificial. No puede ser que Erling Haaland se haya hecho prácticamente iba a decir un degradado, pero no es ni un degradado, pero, o sea, a mí ver a Haaland sin su coleta o sin ese momento Claro. de su melena suelta, el vikingo tiene que ser un vikingo. Yo Incluso no compro ese corte de pelo, ¿eh? durante los partidos, cuando a veces le molestaba la coleta o lo que fuera, se la quitaba y corría Sí. y le iba saltando el pelo. Bueno, esas imágenes. Sí, yo siempre pensaba que cuando un central veías venir a Haaland correr hacia ti así, yo pensaba, "Joder, Sí. debes pensar la que se me viene encima", y creo que ha perdido un poco la mística. Imagino que va a marcar los 50 goles que acostumbra, pero la mística la ha perdido. Saltamos al Liverpool, nuevo proyecto con Andoni Iraola en el banquillo, con fichajes interesantes y algunos que todavía tienen que llegar. Fernando. Sí, a mí me llama mucho la atención los refuerzos del Liverpool atrás, Bruno. Creo que Jaquet y Araujo son dos muy buenos centrales. Además, lo hemos comentado también antes con el Arsenal. Creo que tienes la baza de que, por ejemplo, Araujo también te puede cubrir el lateral derecho, que teniendo la baja de Bradley, el Liverpool puede aprovechar también ahí al uruguayo del Fútbol Club Barcelona. Y también me parece que está muy bien tirada la incorporación de Víctor Muñoz. Creo que es un jugador que ya hemos visto este fin de semana que le va a dar cosas muy rápido y que se va a adaptar muy rápido al esquema de Iraola. Y me parece un jugador muy, muy aprovechable. Es cierto que llega a sustituir a una leyenda del Liverpool como es Mohamed Salah, ¿no? Que son palabras mayores. Imagino que evidentemente el rol va a ser totalmente diferente al que ha tenido el egipcio estos últimos años. También es cierto que ha perdido otro jugador que a mí me ha parecido muy importante desde la época de Klopp y todos estos y los años posteriores con Slot, como es Andy Robertson. También ha perdido a Konaté, por ahí los refuerzos que comentábamos en defensas. Creo que Iraola va a tener que recomponer prácticamente una línea defensiva nueva, y para mí el reto que tiene Iraola en el Liverpool es, y lo he pensado este fin de semana viendo el partido, es terminar de hacer suyo este equipo. Creo que tiene jugadores como Isaac, como Birch, que incluso pues lo comentábamos antes, el propio Van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo. Tienes que hacer que te compren tu idea, y creo que ya vimos en el Bournemouth que a Andoni le costó, luego le fue muy bien, pero le costó un tiempo, y yo no sé si en Liverpool va a tener, sobre todo si quieres estar peleando a final de temporada por la Premier, tanto tiempo para empezar a sacar resultados. Creo que ese es el mayor reto, porque luego tiene una plantilla el Liverpool que no tiene, evidentemente, lo decíamos antes con el Arsenal, creo que no está tan compensada como la del Arsenal, pero sí que tiene una plantilla que te da para competir
la Premier League. Tienes, además de un once titular bastante potente, tienes jugadores que pueden ser recambios de titulares. Hablamos tienes centrocampistas como Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, tienes Birch. O sea, al final hay alguno de ellos que siempre se te va a quedar en el banquillo, y creo que por ahí Iraola va a notar el crecimiento de las piezas que él tiene, pero me genera un poco de... También, digamos, entre comillas, miedo, porque ya sabes que yo soy muy de Iraola y quiero que le vaya muy bien a Iraola, el tiempo que pueda tardar en ensamblar las piezas para que veamos un equipo totalmente reconocible al estilo que tiene el vasco. Sí, lo de Jacquet tiene buena pinta atrás. Estoy contigo que Víctor Muñoz está bastante bien tirado, que ahora mismo como extremo diestro a mí es el que más me gusta, el que más me convence. Yo creo que tienen que firmar un crack, un jugador un poco a imagen y semejanza de Mohamed Salah. Creo que es un futbolista demasiado grande como para para sustituirle con un Víctor Muñoz. Y creo que de hecho van a ir a por no sé si un Barcola, un jugador de ese estilo, pero un futbolista sobre el que pueda recaer la responsabilidad. Vamos a ver cuánto tarda Ekitike también en recuperarse, que creo que claro, va a ser es que igual incluso un 9 puede necesitar, porque al final con la baja de Ekitike y ver cómo te recuperas, al final tienes Isak y poco más realmente para jugar en el 9. Es cierto que puedes reconvertir a algún futbolista un poco ahí, pero Gakpo ahí igual, eso es. Sí, Birte falso 9. Bueno, yo creo que sabiendo que el que vuelve es Ekitike, yo creo que ahí tienes alternativas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero insisto que yo creo que vamos a hablar de un Liverpool diferente de aquí a una semana y un poquito más, cuando haya cerrado el mercado. Saltamos al Chelsea, a la reválida que va a tener Xabi Alonso después de no triunfar en el Real Madrid, de tener que salir destituido a mitad de temporada, para mí de manera bastante injusta. Pero bueno, tiene entre manos un proyecto muy tocho como es el del Chelsea. Y también tiene muchas caras nuevas, Bruno. Es cierto que ahora mirando un poco el tema de la plantilla del Chelsea, o sea, tiene una plantilla amplísima. Es cierto que tiene algunas bajas como la de, sobre todo, Cucurella, la de Andrei Santos, que te obligaban a moverte en el mercado, pero te diría que me parece interesante el mercado del Chelsea, porque tiene muchos perfiles y además muy diferentes. Mirando en el apartado de altas, yo tenía hasta dudas. Por ejemplo, ha recuperado a Penders, al portero que estaba la temporada pasada en el Estrasburgo. Entiendo que Robert Sánchez empezará, pero me parece que es un buen portero. Ha firmado también a Maxence Lacroix para la parte de atrás. Me parece que lo de Chavarría... Sí, evidentemente hay un escalón entre Marc Cucurella y Pep Chavarría, pero bueno, Pep puede hacer un buen papel en el lateral carril izquierdo si juega como carrilero. También ha firmado a Marco Palestra, me parece un muy buen proyecto de jugador. Creo que la llegada de Valentín Barco, de Mega, son futbolistas que llegan para dar un salto competitivo y que por ahí puede crecer el Chelsea. Y luego... me parecen muy llamativas las incorporaciones de Henderson y de Dani Welbeck. Creo que algo ha debido detectar ahí Xabi Alonso en ese vestuario, de que necesitaba un poco de jerarquía. Y a mí es cierto que la de Welbeck me sorprendió un poco más, igual por la cantidad de futbolistas que tiene en el ataque. También ha firmado a Morgan Rogers, en fin. Ha sido un mercado muy amplio el del Chelsea, pero me sorprendió mucho la llegada de Welbeck. La de Henderson no me parece tan mal tirada, porque creo que Henderson llega también ahí con un papel muy secundario, viendo lo que tiene el Chelsea en la parcela del centro del campo. Creo que si mantiene a Enzo Fernández, que hasta el momento por el precio y demás puede ser que lo mantengas, y te quedas con Enzo, Caicedo. Es muy complicado que Henderson vaya a tener ahí muchos minutos, pero sí que me parece que es un jugador que conoce muy bien la Premier, que conoce muy bien la manera de competir en Inglaterra. Ya ha sido con el Liverpool campeón de la Premier League. Y bueno, me llama mucho la atención, sobre todo que vaya por dos figuras tan veteranas, pero entiendo que algo ha tenido que detectar. Dicho lo cual, me parece que ha hecho unas muy buenas incorporaciones. Creo que evidentemente, por ejemplo, por Rogers, que a mí es un futbolista que la temporada pasada en el Aston Villa me dejó muy buen sabor de boca, y bueno, le llevó al Mundial incluso. La temporada que jugó creo que ha sobrepagado un poco, pero bueno, creo que son un poco... ocurre en muchísimos fichajes que se dan entre equipos Premier, pero si le dibujamos un 11 a Xabi Alonso, pues nos sale un 11
muy potente y que si el ex del Real Madrid es capaz de digamos, dejar su impronta de una manera más o menos estable en el equipo y que el equipo compita y que no tenga las desconexiones que le vimos la temporada pasada, creo que hay mucho potencial en esa plantilla del Chelsea. Yo si va a jugar con 3 centrales y carrileros, bueno, una de las incógnitas es lo que pueda pasar con Enzo Fernández, que ya sabemos que el Chelsea tenía un deadline para que pudiera salir, que ha vencido ya, es decir, según el Chelsea no va a salir Enzo, yo quiero verlo, quiero ver al menos que no insista un Manchester City de la vida, ahí con la posibilidad de firmar a Enzo, pero te decía, Fer, que si juega con 3 centrales, creo que tiene carrileros, tiene buenos jugadores para las bandas, Sí. pero claro, es que tienes a Palmer, a Estevao, a Rodgers, tienes más jugadores, pero de Palmer, Estevao y Rodgers van a jugar 2 de esos 3 cuando son futbolistas que yo creo que por calidad son 3 de los mejores de la plantilla, sin ninguna duda. Luego, lo que dices, el centro del campo me parece potentísimo, con Caicedo, con Enzo, súmale a Valentín Barco, que en un momento dado te puede jugar de carrilero. La apuesta por Joao Pedro y de Joao Pedro por quedarse me parece también muy importante. Ha renovado 8 temporadas, que eso es creerse de verdad estar en un proyecto. Pero sobre todo te decía eso, que vamos a ver una competencia importante si juega ese 3-4-2-1 en esos 2 futbolistas por detrás del delantero que tan bien le fueron a Xabi Alonso en el Leverkusen. Una competencia ahí importante, ¿eh? Pero sí, es que son perfiles, es cierto que lo decías tú, igual 3 jugadores de los 3 de los que más calidad tienen de la plantilla son perfiles que en su esquema más o menos tipo, si miramos más al Leverkusen, están repetidos. También al final me pasa un poco con los carriles también, pues eso, me pasa igual, el carril derecho puedes utilizar Reece James, no sé si lo va a ver incluso en la defensa de 3 y le va a dar todo ese carril a Palestra, que la temporada pasada jugó un temporadón, y no sé muy bien tampoco qué va a hacer, por ejemplo, Neto, es otro futbolista que venía participando muchísimo, que también tampoco parece que vaya a salir y también es una muy buena competencia para el ataque. Entonces te diré también que es una plantilla que le ofrece muchas alternativas, muchas posibilidades de rotación y bueno, recordemos que este año el Chelsea tampoco tiene tantos partidos porque no tiene competición europea, entonces va a haber tortas, por decirlo claro, para estar en el 11 de Xabi Alonso. Saltamos al Manchester United de Carrick, un equipo que ha fichado bastantes centrocampistas y que parece que va a firmar alguno más. El año pasado se centraron sobre todo en mejorar el ataque. Este año han visto claro, Fer, que donde se tenían que reforzar era en ese centro del campo. Tal cual, Bruno, porque encima se ha marchado Casemiro, que fue un jugador capital, digamos, para Carrick la temporada pasada. Y ha firmado ahí a un ex del Chelsea, curiosamente, Andrei Santos, y uno de los futbolistas que yo ya sabes que 1000 veces te he dicho que para mí es debilidad, que es Erjuri Tielemans. Para mí me parece un fichaje que está muy muy bien tirado por el Manchester United. Ya hemos visto este fin de semana que creo que va a ser el que tenga las llaves del centro del campo del Manchester United desde el inicio hasta el final de la campaña. También reconozco que después de la temporada en el Barça le tengo mucha fe a lo que pueda hacer Rashford en el ataque. Creo que es una muy buena incorporación para unirte a lo que ya tienes, para unir a los Mbumo, Sesko, a Bruno Fernández, Mateus Cunha. Creo que es una pieza diferente a las que tenía Carrick y que le puede ir muy bien. Y bueno, lo comenté contigo fuera de la grabación. Me dejó, sobre todo este fin de semana, es cierto que primera jornada tampoco puedo sacar muchas conclusiones, pero me deja un pelín de dudas la parte de atrás. Creo que el fin de semana que Lisandro esté resfriado va a tener problemas Carrick en defensa, o es la sensación que al menos me ha dado a mí viendo un poco la pretemporada y el inicio de temporada del Manchester United. Es cierto que cuando está Lisandro creo que le va a dar mucho, tanto con pelota como defendiendo, quiero decir, tanto con pelota creo que es un jugador diferencial y creo que es un muy buen defensor, pero creo que fines de semana, partidos que no esté Lisandro, va a tener por ahí problemas Carrick.
Veremos qué es lo que pasa. Luego analizaremos un poquito más a fondo lo que le pasó contra el Hull City y también la confección de ese centro del campo con Paquillo Mariscal. Cómo quedan las piezas de ese centro del campo y cómo puede funcionar mejor el centro del campo del United. Uno de los equipos que más pasta se ha gastado en este mercado de fichajes es el Tottenham de Zerbi, que igualmente ha caído goleado este fin de Fer. Sí, es cierto que la inversión ha sido potente. No han querido, al menos quieren de inicio evitar los problemas de la temporada pasada. Y mira, mirando las altas, Bruno ha firmado a Martin Dubravka, un portero que será a priori el suplente de Kinski, pero es que además ha fichado a Jean-Paul Van Hecke, al central de Países Bajos, a Marcos Senesi, que además es un futbolista que ha llegado con la carta de libertad después de acabar su contrato con el Bournemouth, y que a mí me parece una muy buena incorporación. También ha firmado a Robertson, ha firmado a Sandro Tonali y ha firmado a Mateus Fernández. Creo que es un mercado muy potente el del Tottenham, que es cierto que también ha perdido futbolistas importantes o que eran muy importantes en su esquema o que podrían serlo. A mí me ha extrañado mucho la salida de Luka Vuskovic. Ya hablamos la temporada pasada del central. Yo pensaba que a su vuelta de la cesión iba a ser importantísimo en el Tottenham, pero ha salido al Brighton. También ha perdido al Cuti, que era el estandarte defensivo del equipo. A mí Spence reconozco que me gusta igual más que a la mayoría. Y también ha perdido a Vicario, pero me parece que las incorporaciones que ha hecho el Tottenham son muy, muy acordes un poco al sistema de Roberto De Zerbi. Creo que son jugadores llamados a encajar en las posiciones y en el estilo y en el tipo de planteamientos que hace De Zerbi. A mí, por ejemplo, el fichaje de Tonali me parece que es una barbaridad, que le tiene que dar un saltito más al Tottenham con pelota, sobre todo en las últimas semanas. Ya con De Zerbi en el cargo se vio que al equipo le costaba mucho. Creo que poder unir al italiano con el propio Mateus Fernández o con Maddison, con Kudus cuando esté bien, creo que ahí va a crecer mucho el Tottenham. Creo que también en defensa ha firmado una gran pareja de centrales. Creo que, bueno, ¿qué vamos a decir de Pedro Porro después del Mundial que ha hecho? Y con la incorporación de Robertson también tiene una defensa bastante, digamos, competitiva y potente. Me parece una buena línea defensiva, y en general a mí me parece que se le ha quedado un equipo bastante apañado al Tottenham. Creo que le falta algo en el ataque. A mí Solanke me parece que se le va a quedar un pelín corto para igual meterse en las 4 primeras plazas de Champions. Se le va a quedar un pelín corto, pero bueno, aún así me parece que ha formado un buen equipo, y yo reconozco que soy muy de De Zerbi, y creo que le va a ir bien en el Tottenham pese al tropezón de este fin de semana. Vamos a ver lo de Marmoush, cómo funciona, los fichajes de Savinho y de Marmoush. A mí Marmoush siempre me ha gustado más acompañando un 9. Su mejor versión fue en el Eintracht, jugando precisamente al lado de Ekitike. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba funcionando. Y vamos a cerrar con el Aston Villa. La verdad, Bruno, es que el Aston Villa es una incógnita total, ¿no? Es que le han desmantelado el equipo a Emery. Falta por ver un poco el futuro del Dibu, que bueno, pidió salir, todavía no ha salido, pero quiero decir, el Aston Villa ya ha fichado a Suzuki, o sea que va a salir. Pero es que además ha perdido a Lucas Digne, ha perdido a Konsa, ha perdido a Tielemans, ha perdido a Rogers. Creo que son futbolistas que eran capitales en el esquema y en el sistema de Emery, y creo que tiene un reto muy importante también el técnico vasco esta temporada, porque es que tiene que crear un equipo prácticamente desde cero. Es cierto que ha firmado, a mí me parece que ha firmado bien sobre todo para la situación económica que tiene el club. Con lo que ha recaudado ha firmado, como decíamos, a Zion Suzuki, que me parece un muy buen portero. Creo que Ruggeri es más de lo que hemos visto en el Atlético de Madrid. Creo que Joao Gómez es un buen centrocampista, y sobre todo el fichaje de Johan Mansambi a mí me parece que es un futbolista que además le va como un guante en la Premier League. Creo que lo que vimos la temporada pasada mínimo lo va a poder trasladar al césped en Villa Park, y me parece un jugador al que Unai Emery puede llevar incluso al siguiente escalón. Pero es cierto que ahora mismo lo tiene muy complicado Emery, porque es que
tiene que recomponer prácticamente un equipo de cero y ojo que no se le termine yendo también a final de mercado Ollie Watkins, que ya sería, creo, un desastre, porque a mí me parece que es un delantero que fuera de estos equipos del llamado Big Six, era bueno, un delantero de nivel Big Six que no estaba en un equipo del Big Six y que creo que es complicado encontrar un delantero en el mercado que te pueda replicar las cifras y el trabajo y el rendimiento que te daban el futbolista inglés. Lío bastante gordo con Ollie Watkins, que le preguntaron ayer a Unai Emery, después de la goleada que le cayó contra el Brighton, por qué no estaba en la lista de convocados, y dijo Emery que le tenían que preguntar a Watkins, que lo quieren en Arabia Saudí, bastante feo para una leyenda del club como Ollie Watkins, la posible salida de este futbolista. Parece que podría salir Watkins y podrían fichar a Nicolas Jackson. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando con la delantera del Vila. Saltamos a Alemania. Fer, vamos en la Bundesliga a analizar, ya sé que también está el Eintracht, el Stuttgart y demás, que tienen buena pinta, pero vamos allá con Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Leverkusen y Leipzig, que empezando por el actual campeón, luego analizaremos también su final de Supercopa ganada contra el Dortmund, pero ¿qué es lo fundamental que hay que saber, Fer, del equipo de Kompany? Pues lo fundamental, Bruno, es que a un equipazo como era ya el Bayern la temporada pasada, añaden a Nathaniel Brown, al internacional alemán, a Saibari, que ha sido uno de los futbolistas y que más me ha gustado en el Mundial, y que bueno, se ha quitado además futbolistas que ya eran muy, digamos, testimoniales en la plantilla como Goretzka o Guerreiro, que estaban jugando un poco menos. Tú decías que ha vuelto Nico Jackson, pero es algo testimonial, es evidente que va a salir y que no cuenta mucho para Kompany, y yo creo que al final el mercado del Bayern es muy bueno, porque creo que refuerza posiciones que tenía un poco más cojas. Creo que la temporada pasada parcheó mucho con Stanisic y con Laimer en los costados, y creo que por ahí la llegada de Brown le va a ayudar mucho. Creo que Saibari es un futbolista interesantísimo, y creo que va a ser aún más interesante si es capaz Kompany de mezclarlo con Harry Kane, porque creo que es un futbolista que con una referencia, con un jugador por delante, va a subir incluso el rendimiento que vimos en el Mundial. Y es una pena del Bayern los problemas de Jamal Musiala, que era un futbolista que yo creo que ya esta temporada, dejando atrás la grave lesión que tuvo, se esperaba muchísimo del alemán, de que pudiese pues formar esa línea por detrás de Harry Kane con Olise, con Luis Díaz, incluso los días que jugase Saibari. Y creo que estará estos problemas que son problemas realmente, por lo que yo he leído al director deportivo del Bayern, son problemas neurológicos. Sí. Es cierto que las imágenes son muy llamativas porque son desmayos, pero que no son problemas en teoría de que revistan mucha gravedad, que no es que corra peligro, no son casos como los que hemos vivido desgraciadamente, por ejemplo, en el fútbol español, pero es cierto que es una baja importante para el Bayern, que aún así me parece que con las incorporaciones que ha hecho tiene plantilla más que de sobra para competir por la Champions desde el día 1 y hasta el próximo mes de mayo. Es que son incorporaciones muy interesantes. Estoy con Fer. Saibari, que puede hacer de delantero centro, que nos encantó jugando de 9, pero también puede acompañar a punta, incluso irse a la banda. Nathaniel Brown, que el otro día le mete en la media punta. Varas a poco en Ndiaye, ojo a ese futbolista también, que le vimos en el Mundial hacer una aparición y que puede darle bastante. Todo eso mezclado con que de los importantes prácticamente no se ha ido nadie. Es verdad que Guerreiro a mí me parece un gran futbolista, pero que también es cierto que casi no le utilizó un Kompany, que lo más importante de todo es que mantiene el gran bloque, los jugadores más importantes, y además mantiene la idea, y eso es absolutamente fundamental. Saltamos al Borussia Dortmund de Kovac, Fer. Pues te reconozco, Bruno, que me parece uno de los mercados más interesantes de toda Europa, el del Borussia Dortmund. No sé si es ya sabes que a mí me gusta mucho la Europa League, esos jueves, y tengo muy vistos a dos de los futbolistas que ha fichado, que son Karetsas y Constantelias, los dos griegos. Creo que son dos jugadores que son
increíbles y sobre todo son muy vistosos, son muy divertidos. Creo que la afición del Borussia Dortmund y el aficionado al fútbol se va a divertir mucho viendo al Borussia Dortmund de Kovac si es capaz de incorporar y de acoplar a los dos futbolistas en el equipo. Pero es que además también ha fichado a Joey Berman, que me parece que está muy bien tirada por ahí su incorporación para reforzar el centro del campo, porque una de las bajas que tiene Kovac esta temporada es la de Julian Brandt, también la de Adeyemi y la de Jan Couto también, que son dos jugadores de banda, y creo que me queda un poco la duda de qué va a hacer Kovac, porque es cierto que no sé si tiene muchísimos perfiles para jugar en banda. A mí es cierto que tanto Caretsas como Constantelias me parece que son jugadores que, quiero decir, les va a costar entrar a competir a este primer nivel Borussia, pero me parece que son dos jugadores divertidísimos y, como te digo, creo que unidos a lo que ya tiene Kovac en plantilla. Además, ha fichado otro futbolista muy interesante como es Samuel Ignacio, que me parece que también es un jugador a seguir y otro de estos futbolistas jóvenes que firma el Dortmund y por el que probablemente en unos años esté pagando muchísimo dinero. También ha firmado al defensa Joan Gadou, que es exactamente lo mismo. Es que son todos jugadores muy Borussia de Dortmund. Quiero decir, son futbolistas que ya están testados en un nivel competitivo alto, que tienen que dar ese paso y que creo que son futbolistas muy jóvenes a los que, si les va bien, les va a sacar un rendimiento por un lado, pero es que probablemente también les saque una plusvalía. Creo que es un mercado muy interesante el del Borussia Dortmund, y creo que le ha quedado un 11 tipo a Kovac para, bueno, evidentemente competirle la Bundesliga al Bayern sabemos siempre que es muy complicado, pero le ha quedado un 11 tipo para ganar muchos partidos en Alemania y ganar muy bien, para soñar con competirle la Bundesliga al Bayern. Y si además mantiene, como parece que puede ser, a Guirassy, tiene a Fabio Silva, que también está participando, parecía que iba a salir, pero estas últimas semanas está participando, tiene a Biefert, o sea, tiene una plantilla que me parece además muy compensada. Ya te digo que creo que igual en los carriles es donde se le queda un pelín más corta, pero aún así me parece que es un equipo que tiene muchísimo talento y que va a ser muy divertido de ver esta temporada. Sí, va a molar mucho. Futbolista que a mí me encanta, Caretsas. Aquí la gran duda es la de siempre. Vamos a ver si lo que ha firmado, que es gente con muy buena pinta, pues le da para competirle realmente a un Bayern, que evidentemente yo creo que no, y yo creo que la diferencia se puede ir perfectamente a 10 puntos, pero vamos a verlo durante la temporada. Vamos al Leverkusen, que me apetece bastante hablar del equipo de Carlas Martínez. Han firmado entrenador español y, como siempre, también mercado de fichajes interesante. Sí, en las altas, Bruno, a mí me llama mucho la atención uno de los fichajes que se ha hecho a última hora, que es el de Afonso Moreira, pero es que además ha firmado a Miguel Gutiérrez, a Facundo Medina. Parece que Velosian se va a quedar también después de la cesión. Ahora está lesionado, pero me parece que está muy bien tirado el fichaje de Kenneth Eichhorn, del joven futbolista alemán, 16, 17 añitos, si no me equivoco, y también ha firmado otros muy buenos proyectos como son Njikura Bomba, como es Arten Stefanov. Son fútbol. Me llama mucho la atención que la mayoría de los jugadores son jovencísimos. Es una plantilla muy joven. Te reconozco que, más allá de la marcha de Grimaldo, que ya prácticamente creo que todos contaban con ella, me ha dado pena la salida de Alay Begovic, porque es cierto que se marcha sin jugar, porque lo firmaron justo cuando las repescas mundialistas y al final ha terminado traspasado a Italia y no lo va a tener Carlas Martínez Nobel, pero se le ha quedado una plantilla muy interesante. Ya te digo que es un equipo muy joven, pero que lo que ha firmado, unido a futbolistas como Jarrell Kwanza, como Tapsova, Aleix García, Eki, Tillman, que ha jugado un mundial buenísimo con Estados Unidos, y Brahim Massa, del que ya hemos hablado aquí, que es un futbolista increíble. A mí me gusta mucho Patrick Sí, creo que es un delantero también que ya está contrastado y que le da
le da para hacer muchos goles todavía en Bundesliga. Creo que tiene un reto muy bonito Carlas Martínez Novela, al que juraría además que le vi unas declaraciones hace unos días en las que decía que él, vamos, que estaba encantadísimo con su equipo, que le parecía que era una bomba, que tenía un talento, tenía muchísimo talento en sus manos y que estaba deseando empezar a competir. Hombre, la verdad es que le comparas lo que tenía de materia prima en Toulouse y lo que va a tener ahora en Leverkusen y la verdad es que la diferencia es sangrante directamente. A mí tiene varios jugadores que me gustan muchísimo ahí en esa plantilla. Y vamos a cerrar a Alemania con el Leipzig. Sí, cerramos con el Leipzig, Bruno, que la verdad es que en el apartado de bajas, pues evidentemente va a sufrir sobre todo, creo, la de Jan Diomande, que era el futbolista insignia de este equipo la temporada pasada, pero bueno, no se puede quejar tampoco, creo, de Michelis, porque es cierto que no le han firmado un futbolista de 120 millones, pero bueno, le han llegado futbolistas como Maxime Esteve, como Rocco Reitz, que me parece un centrocampista muy interesante, Brian Gruda, Artur Vermieren. Yo cuando firmó por el Atlético de Madrid le tenía muchísima fe y si se queda en plantilla creo que puede dar un pasito todavía para ser importante en el equipo y realmente es cierto que ha perdido un jugador como es Diomande, no es el único, también se le ha marchado Openda, se le ha marchado Gertruida, ha perdido a Peter Gulaski, al portero que ha firmado por el Villarreal, pero aún así creo que le va a pasar un poco lo que comentábamos de Carlas Martínez Novel de Michelis, ¿no? Ha pasado del Mallorca a todo un Red Bull Leipzig en el que va a tener a su disposición a futbolistas como Baku, como Lukeba, Raum, Seiwold, decíamos Rocco Reitz, Gruda, Bakayoko, Nusa, que me parece que es un extremo buenísimo y que incluso yo pensaba que este verano podía dar un saltito más a nivel competitivo. En la delantera me parece que tanto Harder como Rómulo es una buena pareja de delanteros para afrontar la temporada y bueno, creo que tiene un proyecto interesante entre manos de Michelis que hay que ver sobre todo cómo lo gestiona, porque después de esa salida también tan extraña del Mallorca, tiene pinta el argentino también de tener un carácter un pelín peculiar. Sí. Buena plantilla, como siempre, la de Leipzig. Vamos a la Liga Italiana, que ha empezado este fin de semana con victoria de la mayoría de equipos candidatos. Vimos victorias del Inter con goleada, del Milan, también por la mínima de la Juve. Tienen que debutar algunos de los equipos importantes todavía. Ganó el Nápoles también con algo de potra, pero consiguió la victoria finalmente. Bueno, empezamos por el Inter, si te parece, el actual campeón, Fernando. Sí, pues en el apartado de altas, Bruno, a mí ya te lo he dicho, yo soy uno de los que le tiene fe a Jet Spence y me parece que es una incorporación interesante para el equipo de Christian Kibu, pero es que además ha firmado a Curtis Jones, a Alexander Stankovic, que también me parece un futbolista muy interesante. Se lleva gratis a John Stones, que no me parece una mala incorporación para el fondo de armario, además de lo que comentábamos antes de quedarse con Akanji también en propiedad. Y es cierto que tiene alguna baja que creo que se va a notar sobre todo creo que igual en la solidez defensiva. A mí Dumfries me parece que es un buen futbolista y sobre todo creo que Jan Sommer era un portero muy contrastado y ha llegado Provedel, pero el titular está siendo Josep Martínez, el español, que me parece un buen portero, pero creo que el rendimiento que ha dado Jan Sommer estos últimos años en la portería del Inter es muy importante y yo no sé si ahí va a notar un poco la diferencia. De todos modos, al Inter le ha quedado un equipazo. A mí me parece que en la delantera, en este sistema de dos delanteros de Kibu, la pareja de Lautaro con Pio Esposito, creo que son dos futbolistas que encajan muy bien. Creo que el italiano todavía va a seguir subiendo su rendimiento y me parece que es un delantero con hechuras para ser importante en el fútbol europeo, pero es que además tiene a Thuram, tiene a futbolistas como Varela, como Çalhanoğlu, Amit Di Marco me parece un carrilero de los mejores de la Serie A, Zielinski, quiero decir, creo que en cuanto a plantilla, la mejor plantilla de Italia a mí me parece la del Inter.
Sí, claramente es la mejor plantilla. Estoy contigo que vamos a ver cómo queda lo de la portería, porque la sombra de Sommer en este caso sí que parece alargada. Vamos con el Milan de Amorim, que arrancó con victoria sufrida contra el Torino, pero al final victoria, un Milan que se ha gastado pasta en el mercado, ¿eh? Se ha gastado pasta, Bruno, además en futbolistas por los que yo no pensaba que se fuera a pagar tanto. Me sorprendió mucho la cifra que pagó por Gonzalo Ramos, por el delantero del PSG, pareciéndome un buen delantero. Me parece que juraría que fueron 70, 80. Eso es, Me sí. parece está bien pagado el delantero portugués. También me parece que es una muy buena incorporación la de Mario Gila, el excanterano del Real Madrid. Creo que venía jugando unas temporadas muy buenas en la Lazio en defensa y creo que le puede dar estabilidad al Milan esta temporada en la parte de atrás. Y a mí me gustó mucho la conference de Diego Moreira, el jugador del Estrasburgo, y me llamó muchísimo la atención su incorporación, que se ha cerrado esta semana. También han pagado un buen dinero por él, pero sí que creo que con el cambio en el banquillo, con la llegada de Amorim para sustituir, ¿no?, a Allegri, que bueno, ya lo comentaremos, pero ha cogido otro banquillo de los importantes de Italia, porque en Italia esto funciona así. Y realmente creo que tanto Gonzalo Ramos como Moreira, como Mario Gila, como incluso Diawara, creo que van a ser jugadores que van a ser importantes en los planes de Amorim, porque creo que son futbolistas que se pueden adaptar muy bien al tipo de fútbol que planteaba Amorim, sobre todo en el Sporting de Portugal, que no vimos nada en el Manchester United, pero es que creo que son piezas que vienen a complementar muy bien las carencias que tenía en la plantilla el Milan, que sí es cierto que luego tiene futbolistas como Yassari, como Rabiot, Bartesagui, Saelemaekers, creo que sobre todo en tres cuartos de campo con Leao cuando se recupere, con Nkunku, Pulisic, Samu Chukwueze. Creo que tiene jugadores muy interesantes el Milan, y creo que le puede dar esta temporada incluso para dar un saltito respecto a la temporada pasada. Vamos a ver si Amorim entra con buen pie. De momento empezó con victoria. También lo hizo la Juventus de Spalletti, ganando también por la mínima, con un gol de un central, pero valen los 3 puntos igual. Mercado también un pelín raro, aunque tienen algún nombre que a mí me gusta bastante, de los que ha elegido para reforzarse la Juventus. Fer. Sí, ha firmado Bruno Arriba a Kolo Muani, que bueno, es un delantero que creo que es un poco para todos los gustos, ¿no? A mí no me termina de convencer mucho, pero es cierto que sí, hay clubes y entrenadores que le deben ver igual más capacidad Talento, para ser más talento para ser el delantero titular de un equipo como la Juve. A mí me gusta mucho la incorporación de Lukumi para la parte de atrás. También creo que Guglielmo Vicario le va a dar un saltito en la portería a la Juve respecto a la temporada pasada. Y bueno, hablábamos antes de él. Creo que Alay Begovic es un futbolista muy interesante, muy divertido, y que creo que le va a venir muy bien de su desequilibrio, el desparpajo, la personalidad que tiene en un equipo como la Juve, si es capaz de irse haciendo poco a poco hueco, aunque lo tiene complicado porque va a tener que pelearse quizá en las plazas en las que la Juve tiene más talento, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador que va a tener que buscarse los minutos contra Conceição, contra Yildiz, en fin, contra quizás las mayores certezas de esta Juve, que a mí me parece que tiene también por lo menos un buen once. Si empezamos un poco a jugar a fútbol ficción, pintando aquí en un papel un once tipo de la Juve de Spalletti, me salía un Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceição, McKennie, Yildiz, Kolo Muani. Creo que es un once que te da para competir bien en Italia. Este año tiene competición europea, tiene Europa League, la Juve, y es un equipo que creo que por ahí tiene también una opción de sellar un billete a Champions, que igual en la Serie A está complicado por el hecho de que igual hay plantillas un pelín más potentes que la suya, pero bueno, creo que por ahí vía Europa League ya hemos visto que los equipos de la Premier estos años han utilizado ahí la Europa League para jugar la Champions y les ha ido bien. Coincido contigo, el fichaje de John Lukumi para la defensa a mí me encanta. Jugó con defensa de 4, Spalletti,
y si Bremer está a buen nivel, para mí es central titular indiscutible. Y claro, para mí Lukumi en condiciones normales debería ser su acompañante. Creo que aunque se lesionó en el partido de ayer Vicario, vamos a ver en qué queda, pero es una confección de plantilla un poco rara porque tienen demasiados extremos. Es que está Yildiz, está Conceição, que fueron los titulares ayer, pero es que además tiene a Ibegovic, que lo acaban de firmar, y como has dicho, jugadores como Jeremy Boga, el propio Nico González, creo que me estoy dejando al... Zegrova también, correcto. Sí, tiene muy repetidos los perfiles de banda y son jugadores buenísimos. Es que Boga hizo una segunda parte de la temporada tremenda. Y ahora mismo a mí me sale, si hablamos de nivel puro y duro, igual me sale tercer extremo y zurdo. O sea, estamos hablando de que igual podría tener por delante a Yildiz primero, incluso a Ibegovic. Bueno, vamos a ver en qué queda, pero realmente la Juve ha hecho una confección un pelín rara, pero eso sí tiene muy, muy buenos futbolistas. Saltamos al Como de Cesc Fábregas. Pues el Como en el apartado de altas, Bruno, a mí me parecen que son fichajes que están bastante bien tirados. El de Trevo Chalobah para la defensa, también el de Luis Milla, que creo que es un jugador que ha estado muchos años en el Getafe haciendo la mili con Bordalás, pero que es un futbolista que tiene muchísimo fútbol. También me parece que está muy bien tirado el de Jan Couto, y también ha firmado a Mattia Liberali. Entonces... realmente creo que le ha quedado a Cesc una defensa prácticamente nueva esta temporada, que va a tener que terminar de ensamblar en estas primeras jornadas, pero bueno, le queda un 11 para competir en Champions. Bueno, es llamativo, ¿eh? A mí me parece que, pues como lo que te comentaba, creo que con Chalobah y Jacobo Ramón tienes una buena pareja de centrales. Creo que Jan Couto es una buena incorporación para el lateral, sobre todo si está al nivel que le vimos en Girona. Es cierto que en Dortmund le ha costado algo más. Creo que Milla va a ser importante en los planes de Fábregas para jugar con Perrón en el centro del campo, y a mí sobre todo es que la línea de tres jugadores que suele utilizar por detrás del delantero, con Nico Paz, que me parece que es un futbolista por el que poner mucho dinero, me parece que es un futbolista brutal, pero es que además tanto Baturina como Jesús Rodríguez me parecen dos jugadores también muy importantes y que cada temporada están creciendo de la mano de Cesc, que es cierto que es una plantilla más corta que estas plantillas que estamos analizando de otros equipos italianos. Por ejemplo, ahora hablábamos de la Juve, creo que pues de esos tres extremos que tiene la Juve, probablemente a Fábregas alguno le vendría que ni pintado, pero aún así no me parece que le haya quedado un mal equipo a Cesc en el Como. No sé si para repetir lo que ya ha hecho, que es una gesta brutal, y sobre todo teniendo competición europea esta temporada, que ya habíamos visto con Athletic Club, con Newcastle, con clubes que no están tan acostumbrados a jugar la Champions, que pese a que tú puedas pensar, bueno, son 8 partidos, alguno roto, al final creo que pasa factura, y creo que pues evidentemente tiene algunas partes, como igual en la delantera con Dubicas y Morata, en la que va un pelín más justo, pero creo que es un proyecto muy interesante el de Cesc en el Como, y ojalá siga creciendo como hasta ahora, porque le ha venido muy bien a la Serie A de repente una irrupción como la del equipo de Fábregas. Año para estar bastante pendiente del Como y de Cesc Fábregas en concreto, porque, bueno, hablando con amigos entrenadores, muchos de ellos me dicen que algunas de las cosas que más les han costado como entrenadores es pasar de estar en un equipo que estuviera bien a otro con exigencias más grandes, o simplemente en ese mismo equipo tener que jugar Europa League o Champions. Es decir, tener competición europea te cambia absolutamente la mirada, porque lo que antes tenías para entrenar, para preparar el siguiente partido, ahora lo tienes que utilizar para descansar y preparar el siguiente partido rápidamente, porque tienes descanso y un entrenamiento, como mucho un par, para jugar el siguiente. Y ahí, en esa adaptación de Cesc Fábregas, puede estar una de las claves de la temporada del Como. Vamos a cerrar con Nápoles y Roma. Primero el conjunto del sur de Italia, el equipo partenopeo, el Nápoles. Fer.
Pues el Nápoles, Bruno, ha firmado a Vanja Milinkovic-Savic para la portería, que bueno, me parece un portero Sí, que... lo tenían, pero lo acaban... Eso es, lo han sí, recuperado sí. y me parece un portero que si se queda incluso igual le da para competir la titularidad para competir la titularidad en el equipo de Allegri, que Allegri... Es que esto de que Allegri sustituya a Conte al final esto Sí, es un sí. poco un trabalenguas en Italia. También se ha quedado en propiedad con Rasmus Højlund, con el delantero del Manchester United, que a mí siempre me ha parecido un delantero bastante más aprovechable de lo que vimos precisamente con Amorim en Manchester, y ha firmado a Alisson Santos y ha conseguido la cesión de Benoit Badiashile, que es cierto que a mí en el Chelsea se me quedó muy corto, pero venía de hacerlo muy bien en Francia. Entonces veremos si es capaz de sacarle Allegri rendimiento. Es cierto que estaba pensando en las bajas, pero bueno, creo que a Allegri igual, pues eso, perder a Miguel Gutiérrez le duele un pelín menos que igual a Lukaku, por aquello de que creo que no va a jugar con laterales como Miguel Gutiérrez, que son con una vocación mucho más ofensiva. Y bueno, pues el Nápoles, Bruno, lo que me pasa a mí con el Nápoles es que no sé muy bien qué pensar creo que tiene una muy buena plantilla, una buena confección de plantilla en cuanto a 11, pero no sé si luego los recambios se le van a quedar un pelín más cortos. A mí la pareja de centrales con Buongiorno cuando se recupere, pero bueno, también está jugando ahora, creo que este fin de semana lo han hecho Ramani. Y me parece que es un central bastante aprovechable para Allegri. Beukema también me parece un buen central. Creo que el centro del campo con Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne tiene muchos perfiles y muy diferentes a Allegri. Lo que pasa es que está por ver qué es lo que va a proponer, y es cierto que en la parte de arriba creo que tiene una muy buena pareja de delanteros, porque a mí Højlund me parece un delantero, como te he dicho, muy aprovechable, pero es que Luka me parece también un jugador muy interesante, sobre todo con vistas incluso a la serie internacional con Italia. También ha llegado Alisson para competir con Noah Lang ahí en banda. Tiene a futbolistas como Neres, como Politano. Es una plantilla que es fuerte, pero es cierto que yo... no sé qué pensar un poco de la unidad B del equipo, porque yo no sé si para competir nivel ganarle la liga al Inter con futbolistas, no sé si Gilmour te va a dar para esas rotaciones. Creo que De Bruyne ya está para según qué ritmos también, para mi desgracia, porque es un futbolista que me ha regalado 10 años maravillosos de fútbol, y la incógnita para mí más grande es ver qué va a plantear Allegri, porque no sé los últimos años bueno, Allegri es Allegri, entonces no sé muy bien qué es lo que va a plantear con el Nápoles. Y vamos a cerrar con la Roma, Fer. Pues en el apartado de altas, Bruno, a mí hay dos que me gustan mucho, que son Santiago Castro y Rodrigo Mora. Creo que son dos jugadores jóvenes con una proyección brutal. Ya de Santiago Castro hablamos la temporada pasada, de que jugó una temporada muy buena en el Bolonia, y Rodrigo Mora creo que es una de las incorporaciones, te diré, en el mercado de la Serie A, porque creo que más por el prospecto que por la última temporada, pero me parece un futbolista muy aprovechable. Además ha firmado a Kulierakis, al defensa griego, que me parece que también es una buena incorporación y que está muy bien tirada. Se ha llevado a Nahuel Molina, y además se ha quedado en propiedad con Daniele Ghilardi, que ya la temporada pasada fue muy utilizado por Gasperini. A mí la Roma, Bruno, te reconozco que es uno de los equipos que más me llama la atención de Italia, porque creo que tiene jugadores que son muy adaptables a las ideas de Gasperini. Además hemos visto, por ejemplo, en el Mundial el rendimiento que te pueden dar futbolistas como El Ainaoui, como... a mí me gusta mucho también la mezcla que puede hacer ahí con Pisili, con Manu Koné, si juega Rodrigo Mora arriba con Daniel Malen. Creo que es un equipo unos futbolistas muy adaptados a la idea de Gasperini, y creo que además ya tiene futbolistas contrastados de buen nivel y que ya están acostumbrados a competir en el fútbol italiano, como son Endica, como hablamos de Mancini, de Pellegrini, el propio Mario Hermoso, que ya lleva ahí unas temporadas
temporadas. Me parece una plantilla muy interesante la de la Roma y que creo que le puede dar más de un susto esta temporada. No sé si le va a dar para competir al Inter, ya te he dicho que creo que la del Inter es la mejor plantilla, pero creo que la de la Roma me parece una de las más compensadas digamos, de ese segundo nivel que tiene que competir al Inter. Vamos a ver cómo cierra el mercado y entonces sí haremos nuestras predicciones. Yo ya digo por adelantado que con diferencias en cada uno de los campeonatos, pero que el Arsenal, el Bayern y el Inter me parecen candidatos claros a revalidar título, tal y como están las cosas ahora mismo. Fer, del resto de Europa hay cositas interesantes en Países Bajos, Portugal, Turquía. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué destacamos? Pues mira, tú hablabas de favoritos, Bruno. Otro que es muy favorito y candidato a todo es el PSG en Francia, pero me parece muy interesante lo que ha hecho Luis Enrique este verano con su plantilla, porque es muy difícil mejorar el 11 inicial que tiene el PSG, pero creo que Luis Enrique, lo comentamos antes con Arteta, lo que ha hecho ha sido subir el nivel de lo que es su unidad B. Han salido Kangin Lee, Gonzalo Ramos, probablemente salga Barcola, pero creo que han llegado jugadores como Akliuch, como Lucas Digne, Mika Godz, que me parece un jugadorazo, o el propio Ferran Torres, que creo que le vayan a ayudar a subir el nivel de su plantilla. Y en Francia me llama mucho la atención el proyecto del Mónaco, Bruno, con Filipe Luis. Creo que tiene mimbres el brasileño. No te voy a decir para competirle la liga al PSG, pero sí que creo que tiene jugadores interesantes para llevar al Mónaco al siguiente escalón. Hablamos de Vanderson, de Maguisa, Lamine Camara, Zakaria, Paris Brunner, Vierez, Ansu Fati, Ablin. En fin, creo que le ha quedado un buen equipo ahí a Filipe Luis, y que sí que le va a dar para competir de tú a tú con Olympique de Marsella, con Olympique de Lyon, con el propio Lens, que ha encontrado ahí en la segunda juventud de Taubín, y con jugadores como Udolai un buen suelo competitivo. En Países Bajos ya se está viendo mucho aquí, creo en España, por la llegada de Mitchell, el proyecto del Ajax. Creo que pese a perder a jugadores como Senester, del que hablamos aquí mucho en Play Football, y que ha firmado por el Newcastle, o a Mika Godz, creo que puede ser que las llegadas del propio Mitchell junto a Ter Stegen, a Caio Henrique, Daley Blind, Julian Brandt, la llegada al primer equipo de Wasan, creo que le va a dar para estar compitiendo arriba con el PSV y el Feyenoord, que además creo que, por ejemplo, el PSV ha visto cómo han salido Saibari, Berman. Creo que en el Feyenoord también se ha marchado Leo Sauer y Inbeon Wang, el centrocampista, y creo que ha perdido ahí un poco de potencia, y creo que al Ajax le va a dar para competir arriba. En Portugal me ha gustado mucho el mercado de fichajes del Sporting, Bruno. Creo que el fichaje de Rodrigo Salazar, que fue capital la temporada pasada en el Braga de Carlos Vicens, y de Irankunda, que nos maravilló a todos en el Mundial con Australia, le van a convertir en un equipo muy atractivo de ver. Es cierto que ha perdido a Hjulman, o a Ousmane Diomandé, a Trincao, pero creo que con las llegadas de estos, Sergi Altimira, Ibrahima, va a competir bien el equipo de Rui Borges. Y luego está lo de Turquía, Bruno, para terminar, que son unos mercados. El mercado turco esta temporada, especialmente del Fenerbahce, me ha parecido una barbaridad, fichando a Greenwood, Murici, Nathan Ake y Lukaku. Casi nada. O sea, hablamos de un equipo tremendo. Que, haciendo fútbol ficción, me salía un 11 con Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio, Akturkoglu y Lukaku. Casi nada. Y se puede quedar fuera de la Champions porque empató a 1, no pudo pasar de ese empate a 1. Por cierto, que el Trabzonspor ha firmado a Salah. Ayer doblete de Salah para arrancar, o sea que tampoco va mal la cosa. Tampoco está nada mal. Y a Sidney López Cabral, que nos dejó quizá el gol del Mundial. Eso es. Fer, nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene más, que me voy con Paquillo. Un abrazo y hasta la próxima. Abrazo, Bruno. Chao, chao.
Otra de las voces que no puede faltar en Play Fútbol, la de Paquillo Mariscal, con el que vamos a seguir analizando siempre la florinata de lo que pase el fin de semana. Las cositas más interesantes del fin de nos las trae Paquillo, las analizamos con él y le podemos saludar ya. ¿Qué tal, Paquillo? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Una temporada más aquí contigo. Se acaba el verano ya, ha empezado el fútbol y bueno, hay cosas ya. Primera semanita de fútbol en toda Europa y hay cosas que analizar, ¿eh? ¿Mucho calor todavía por Jaén o cómo va la cosa? Refresca un poco, ¿no? Ha refrescado un poquito, sí, pero bueno, el verano ha sido que si sigue habiendo olas de calor, como esto se va a convertir en Chernóbil, sí, como sí. digamos así, vamos. Sí, a partir de ahora será noticia cuando no haga calor, más bien. O sea, la ola de calor a partir de ahora va a ser lo normal, me parece, en los veranos. En fin, Sí. No lo vamos a arreglar nosotros este tema. No sé si vamos a arreglar el centro del campo del Manchester United, que me parece un tema bastante interesante. Perdió el United, lo hemos comentado ya con Fernando Rodríguez, pero me parece, Paquillo, que es interesante hablar de esa medular del United, que es verdad que era un equipo que tuvo muchas bajas, especialmente en defensa. Para que la gente se haga una idea, jugaron Maguire y Heaven de centrales. Yo creo que eso va a cambiar, que se verá una zaga un poquito menos débil, menos endeble de lo que le vimos al United contra el Hull City. Tiene todavía lesionado a De Ligt, fuera de forma a Lisandro Martínez, está en la recámara Lenny Yoro. Yo creo que hay posibilidades de que sea un equipo más sólido atrás, el United. Pero salió con un centro del campo, ha firmado bastante ahí en la medular este verano, con Andrei Santos jugando más bien de pivote, acompañándole en una segunda altura a Tielemans, prácticamente como acompañante, coche escolta, como se le quiera decir, y en una figura de media punta Bruno Fernández. Y es interesante, Paquillo, porque son jugadores de mucha calidad. Parece que además van a firmar a Baleba, pero no tengo del todo claro el encaje de las piezas a nivel de las alturas, a nivel de jerarquía. No sé cómo lo viste en el partido inicial y cómo crees que puede funcionar. Bueno, lo vi el funcionamiento mal, entre comillas. Creo que han fichado bien. Creo que Andrei Santos y Tielemans le dan un salto de calidad. Cierto que se fue un Casemiro que hizo su mejor temporada en el United la pasada, que sigue estando Mainú. Ugarte creo que no se cuenta con él y no creo que sea del gusto de Carrick, pero creo que Andrei Santos, si llega a Baleba y especialmente Tielemans, porque es un jugador con más experiencia, más sentado, le va a dar un salto de calidad ahí, pero yo creo que todavía falta tiempo. Y falta, tú lo comentabas, yo creo que falta Lisandro Martínez en los primeros pases, que es un jugador que inicia el juego desde atrás y a partir de ahí se puede asentar quién recibe el balón en la medular y cómo se lo da, por ejemplo, a Bruno Fernández a la siguiente altura, que creo que ese Lisandro Martínez, Tielemans, Bruno Fernández debería ser la columna para que construya con balón, sobre todo en ataque posicional, el Manchester United. Pero hay un problema importante que yo te leí a ti, Bruno, y que creo que estás de acuerdo conmigo. El tema de Bruno Fernández, que es un jugador que en los últimos años, por las vicisitudes y por los perfiles de mediocentros que ha habido, ha descendido mucho, ha tenido que organizar mucho el juego, no se ha podido, fíjate las cifras que ha tenido, pero no se ha podido enfocar en lo que mejor sabe hacer, que es jugar a la media punta, último pase, etcétera. Y tanto Tielemans, el belga, como él, son jugadores que absorben mucho balón. Vamos a ver cómo se configura, porque Andrei Santos puede ser más un jugador de toco y me voy, de movilidad, aunque esté ahí en la medular, pero no digo que se esconda, pero que puede dejar que organicen más a ambos dos. Pero creo que el Bruno Fernández Tielemans, de que funcione esa sociedad, va a funcionar mejor el United. Aquí lo interesante es que Bruno Fernández, lo mejor de Bruno Fernández, Paquillo, lo vamos a ver siempre en el balcón del área. Es decir, desde la frontal, ahí puede sacar su creatividad para los últimos pases, puede sacar también esa capacidad tremenda que tiene con el disparo desde media distancia. Tiene unas cifras tremendas. Ha sido, para mí, el mejor jugador del United en global en los últimos 5 años. Seguramente el más regular ha sido él, pero claro, en un United que tenía centrocampistas de bajo nivel o de buen nivel como Casemiro, pero ya en una etapa, vamos a decir, final de su carrera. Ha sido el jefe y no ha habido ninguna duda en eso, hasta el punto que le han hecho capitán y además con todas las de la ley. Me parece que ha sido el alma del equipo y se lo ha ganado.
pero ahora hay que reconfigurar un poquito la situación porque ha llegado Tielemans, se han gastado una pasta y es un jugador que va a absorber mucho balón, como dices. Y claro, Bruno Fernández, todo lo que he dicho desde la frontal es importante y es verdad y es cierto, pero también es un jugador que le gusta ver el fútbol de cara, es decir, le gusta llegar a la frontal, pero no permanecer ahí, no esperarse, no estar en zona de media punta pacientemente esperando su momento, esperando recibir la pelota. Y en cómo consiga rehacer, reconfigurar Carrick la mentalidad de Bruno Fernández, si le consigue hacer ver que es mejor que esperen en ocasiones, que no tanto ir a construir, ir a participar, que es lo que le nace a Bruno, puede estar parte del éxito, porque es verdad que tiene otras opciones para jugar en la media punta. Por ejemplo, puede jugar Sesco de delantero centro y Cuña de media punta, que creo que es una opción bastante válida. Tenemos también la imagen de lo que fue la Eurocopa. La Eurocopa, Bruno Fernández jugó de media punta puro porque el centro del campo de Portugal era Vitinha, João Neves. Él tenía que esperar bastante arriba y la verdad es que no funcionó. Vamos a ver lo de este año, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde luego, Bruno Fernández es un jugador que quiere estar donde está la pelota, es que le sale innato, es algo que lleva dentro, un Isco en su momento, incluso Andrés Iniesta aparece mucho donde está el balón. ¿Por qué? Porque desde luego, no solamente porque se hayan permitido sus técnicos, sino porque mejora, cada vez que toca, mejora la jugada, eso es evidente. Quizás también con un tema de la edad, aunque sea muy joven, creo que ahí Carrick puede trabajar con él, decirle, mira, menos desgaste, tenemos a Tielemans, a ti te va a llegar un pase limpio, tú te puedes quedar en 3/4, puedes defender en algún momento, pero ten en cuenta que ya no tenemos, para que se me entiende sin desmerecer el Casemiro, Ugarte y demás que ha habido el último año, jugadores que quizás le cueste más hacerte llegar el balón a una zona donde tú puedas ser decisivo. Y también creo que es importante, Bruno, que si Tielemans y también Baleba, vamos a ver cómo se adapta, pero Tielemans y Bruno, que creo que son el foco principal, empiezan a funcionar y a carburar y el United empieza a tener ahí una gestión del balón importante, también lo que le rodea. Jugó Dorgu, jugó Mbeumo y Cuña. Dorgu se verá que es un jugador más de revoluciones, de uno contra uno, de desborde, pero me siguen pareciendo jugadores que piden mucho balón al pie. Es verdad que en Mbeumo sí tira algún desmarque más de ruptura, y creo que ahí el United, más allá de que lo que estamos comentando del centro del campo funcione, quizás le van a faltar soluciones en profundidad cuando, bueno, pues Bruno, el propio Tielemans, tiene su último pase que puede ser decisivo. Veremos cómo lo va resolviendo Michael Carrick y también si empieza a coger la racha de buenos resultados, que es lo primero y lo más importante de todo. Perdió el United, ganó su vecino, ganó el City, no sin sufrir, con gol en el descuento de Guardiol, con 2 asistencias de Cherki, que entró desde el banquillo, marcó Gehi y marcó Guardiol, defensas al rescate de un Manchester City en el día 1 de la nueva era con Maresca. Perdió de manera terrible la Supercopa inglesa, la Community Shield contra el United, contra el Arsenal, cayeron por 3-0, y ayer contra el Bournemouth el equipo sufrió y bastante, en una configuración, Paquillo, que me parece que te sorprendió tanto como a mí. Jugó en su primer día de Premier Maresca con el City, con Donnarumma en la portería, Rico Lewis y Guardiol eran los laterales, con Kusanov y Rúben Díaz como centrales, un doble pivote con Gehi y con Elliot Anderson. Jugó por la banda derecha Foden, falso extremo diestro Foden, extremo zurdo Semenyo, en la media punta O'Reilly y arriba Erling Haaland, como decíamos antes, ya sin la melena. Bueno, no funcionó el Manchester City, consiguió la remontada, Cherki al rescate también, porque la verdad es que desde el banquillo fue fundamental su aparición, pero yo estuve bastante sorprendido y creo que no funcionó lo de el Gehi centrocampista, Paquillo. No funcionó, y creo que una declaración de intenciones de que necesita centrocampista el City. Ha salido Rodri, ha salido Bernardo Silva, se fue De Bruyne hace 2 temporadas, Kovacic vimos en la Community Shield que no está, por desgracia el croata no tiene el nivel ni el físico de antaño, y Anderson, bueno, puede mejorar muchas cosas, pero necesita adaptarse al ecosistema del City y tener, creo que al lado, un jugador que le permita ser él.
Cuando estamos grabando esto, Nico González, que puede ser una solución, está negociando con el Newcastle, hasta donde sé. Yo creo que Maresca es un tipo que lo hemos visto, donde ha estado, que también tiene esos ataques de entrenador e intenta hacer cosas nuevas, pero creo que en esta situación no quiero quitarle crítica, porque creo que quizá hay veces que se equivoca, pero es que la configuración de la plantilla del City actualmente, no voy a decir que da miedo, Bruno, pero es como para intentar probar cosas como lo de Guehi, centrocampista, al menos una alternativa, a ver si funciona y si te puede ser una solución a lo largo de la temporada. Pero a mí el City creo que ha perdido mucho talento, mucho nivel, y hay un trabajo ahí de pizarra y un trabajo a ver esta semana lo que acaba llegando, pero creo que el City una temporada difícil. Sí, pinta temporada complicada. Parece que van a firmar a Boadí en el centro del campo. Vamos a ver, yo lo citábamos antes con Fer. Me parece que perder a Guardiola y a Rodri de una tacada, más allá de otros jugadores que poco a poco parece que están abandonando el barco, es perder mucho. Yo no sé cómo lo ves tú, Paquillo. Yo no soy tan catastrofista como otros, es decir, me parece que tiene una buena plantilla como para no sufrir demasiado, para estar en el top 4. Es decir, veo al City, por ejemplo, mejor que al Tottenham, claramente, mejor que al Aston Villa. Tengo más dudas con otros equipos. Yo creo que a la larga Xabi Alonso lo va a hacer bien, que Iraola lo va a hacer bien, que el Arsenal obviamente va a estar ahí muy arriba, por arriba del Manchester City. Le veo al City peleando por la cuarta plaza. Otra gente es más catastrofista, pero yo sí que creo que una plantilla que tenga Haaland y compañía, Paquillo, lo normal es que esté en el top 4 de Inglaterra, vaya. Sí, a ver, evidentemente ha retenido a Guardiol, que se habló del Real Madrid o de un otro club, Rubén Díaz, el tema de Cherki, que creo que cae por su propio peso, tiene que ser titular, en un equipo que ha perdido tanto talento y tanto juego interior sobre todo, y capacidad de centrocampismo. Ha renovado a Foden, que Foden yo creo que debería dar un paso adelante esta temporada. Haaland, a ver, lo que se ha perdido, más allá de evidentemente la pieza troncal que es Rodri, y yo creo que un grandísimo acompañante, un jugador muy importante estos años, que era Bernardo Silva, ha perdido pues sobre todo profundidad de plantilla. Estamos hablando de que Marmoush, Savinho se marchan al Tottenham, estamos hablando de que John Stones ha ido al Inter de Milán. Bueno, creo que quizá los recursos, los nombres, debería dar un paso adelante gente como Kusanov, como Riley, que ya el curso pasado lo dio, como Rico Luis, pero evidentemente nombre por nombre, pieza por pieza, pues creo que es donde tiene que sacar Maresca lo mejor de sí. Sí, veremos qué es lo que ocurre, pero tiene plantilla para explotar y creo que todavía va a llegar algún fichaje más para explotar la calidad de sus futbolistas y darle vuelo a una plantilla, en este caso joven, con recursos, e ir mejorando lo que hemos visto, las prestaciones en los 2 primeros partidos oficiales de la temporada de Maresca. Era el primer oficial en Alemania, el de la Supercopa, entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Acabó ganando el Bayern por 2-1. Por cierto, Paquillo, me pilló, ya me pasó el año pasado, se jugó en el Signal Iduna Park. Se juega, me parece que se está jugando últimamente siempre en el campo del campeón de Copa, puede ser, porque si no recuerdo mal, el año anterior se jugó también en el estadio del Eintracht de Frankfurt, que había sido el campeón de Copa. Lo tengo que mirar eso, pero me parece que fue así, porque me resultó bastante curioso otra vez que fuera así. El caso es que ni así, ni jugando en el campo del Dortmund le dio al equipo de Kovac para no ser bastante superado. Es verdad que sobre todo en la primera parte me parece que te lo leía, Paquillo, es interesante. Es que hoy en día, más allá de lo bien que juega el Bayern de Múnich, de lo automatizado que lo tiene prácticamente todo, hoy en día jugar con Kane y con Olise viene a ser trampa, Paquillo. Claro, es que yo no creo que estuviera ninguno de los dos ni al 70%, pero es que son dos jugadores en el top 10 de los más diferenciales del mundo, sinceramente. Evidentemente por talento individual, lo extrapolaron al Mundial, lo sigue manteniendo el primer partido oficial de la temporada, y luego por lo bien que congenian ambos. Ha encontrado una sociedad ahí, el Bayern de Múnich, que yo te diría que desde el Robben Ribéry siendo muy distintos, pero para que se me entienda, una pareja ofensiva que hacía tiempo que no tenían.
A mí no me gustó especialmente el Bayern de Múnich. Creo que el pasito atrás que dio Kompany en la segunda parte, bueno, pues ahí está la ocasión clarísima de Bayer al final, que falló el jugador del Dortmund, como agitó el partido con Stelias, pero el Dortmund tiene muchos problemas. Niko Kovac sigue sin encontrar, yo creo que soluciones. Ha llegado Caressa, con Stelias, que te comentaba antes, los dos griegos. Vamos a ver el tema de Joey Berman, el ex PSV, que es un jugador que yo creo que tiene que adaptarse al ritmo y a la energía y a las transiciones de la Bundesliga, pero creo que siguen faltando cosas en la medular, faltando quizá a la espera de Slotterbeck un central más ahí que le dé jerarquía, y luego arriba es que es un equipo que falla en muchas ocasiones. Sí, sí. Vamos a ver cómo se le da la temporada al Borussia Dortmund. Lo hablábamos antes con Fer, él es un poco más optimista que yo. A mí es verdad que hay muchos nombres que me molan. Lo de Carechas, por ejemplo, me parece un fichajazo súper interesante y demás, pero estamos casi en lo de siempre con el Dortmund, Paquillo. Es que al final es un equipo que desde que se fue Klopp, yo no me lo he acabado de creer del todo. Bueno, igual en algún tramo con Tuchel, en aquella época con Tuchel, en la que estaba Dembélé en el equipo, con Aubameyang. Correcto. En aquel momento tuvo una plantilla para realmente pelearle al Bayern de tú a tú. Pero claro, es que son muchos años sin ganar Bundesliga, y no creo que vaya a ser esta la temporada. Vaya, es que con todo lo que tiene el Bayern arriba, no sé si tú lo ves igual. Es que me parece candidatísimo una vez más el cuadro bávaro a reeditar la Bundesliga. Sí, y totalmente. El Dortmund tuvo la liga esa post-pandemia que se jugó la última jornada, creo recordar con Terzic, creo recordar que fue el técnico, pero creo que ahí sí hay una labor de entrenador muy buena, porque tampoco creo que la plantilla sea... Te estaba escuchando hablar del tema, me acuerdo con Tuchel que apareció Julian Weigl, que en su momento parecía que iba a ser un mediocentro y iba a dominar Europa, pero son jugadores que tienen temporada una one season wonder, una temporada buena, y luego desaparecen del mapa. Y creo que hay como un aire, ¿no? Creo que hay algo muy derrotismo en el Borussia Dortmund, que no terminan de ser un equipo que se termine de creer. Quizá a veces cuando tienen buenos 11 iniciales. Yo creo que una plantilla, es verdad que a mí lo de Caressa me gusta mucho. Vamos a ver, Rierson dio 15 asistencias el año pasado, pero bueno, es un lateral que te puede producir. Pero a mí me sigue pareciendo un equipo falto. Creo que hay otras plantillas, para que se me entienda, en la Bundesliga, de equipos quizás menores, con menos nombres, que creo que están mejor configuradas y tienen más talento. Pero dicho esto, creo que va a ser otra vez un paseo militar del Bayern de Múnich. Yo también lo veo así. Paquillo, la semana que viene más. Hemos hecho en un pim pam 3 partidos, análisis de 3 situaciones del fin de semana, del United, del City, también de esa final de la Supercopa alemana. Y si te parece, la semana que viene le volvemos a dar. Gracias como siempre y un abrazo y buena temporada, amigo. Un abrazo, Bruno. Buena temporada. Chao, chao. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el episodio. ¿Vosotros pensáis que teníamos ganas de hablar de fútbol o que no? Hora y 26 de episodio, ni más ni menos. Será más cortito el del jueves. Volvemos el jueves por la noche con un nuevo episodio, con lo mejor de lo que nos haya dejado el sorteo, el análisis de lo que puede deparar la Champions para los españoles, y evidentemente estaremos con vosotros en el episodio habitual el lunes que viene, en el que queremos empezar a leeros. Queremos que nos dejéis vuestras preguntas, vuestro análisis de lo que está siendo el verano y demás. Así que nos reescuchamos jueves y lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.